Buenas tardes. Una vez más tenemos el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, lo cual siempre es un desafío, porque es la palabra del Dios eterno, tratando de ponerse en palabras de el hombre trascendente. Por la misericordia de Dios, ciertamente su palabra es para vida, su palabra es para restauración y sobre todo su palabra es para crecimiento en el conocimiento de aquel que lo llena todo en todo. El Espíritu de Dios nos lleva en esta tarde a una porción muy interesante que quizás hayamos escuchado, hayamos estudiado, hayamos profundizado en ella muchas veces, pero como decía el apóstol Pedro, siempre es necesario reforzar lo ya aprendido, recalcar el conocimiento y aunque estemos apercibidos en estas cosas, el Espíritu vuelve y nos la trae. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Permítame orar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por una vez más concedernos el privilegio de compartir tu palabra y aunque sea de manera virtual, congregarnos para aprender más y más de ti a través de tu Espíritu y de tu palabra que es viva y es eficaz. Te pedimos que allí donde estemos, Señor, tu palabra penetre en lo más profundo de cada corazón, de cada mente, de cada vida, trayendo a tu pueblo y a los que nos escuchan, a los amigos que hoy nos reciben por las redes y por las vías virtuales en sus hogares, en sus casas, donde quiera que estén. Que tu palabra, Señor, fluya y corra, que tu palabra sea prosperada, que tu palabra transforme vidas y por encima de todo nos lleve al conocimiento de tu verdad y a sanidad para amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Indefectiblemente esta porción la hemos estudiado muchas veces y hemos visto cómo el Señor restaura a Pedro, el encuentro de Pedro con el Señor, lo que significa para Pedro cada una de estas preguntas. Pero lo precioso es que el Señor nos lleva hoy a un camino prácticamente nuevo, para mí completamente nuevo, porque nos desenfoca de la relación de Pedro y nos lleva a un concepto específico que se ve en este diálogo y es la pregunta. Jesucristo hace 3 preguntas a Pedro y vamos a ver la importancia de las preguntas, vamos a ver por qué las hace y qué significado tienen en la comunicación de la raza humana. Las preguntas son una de las herramientas del lenguaje y se denominan o se consideran como un enunciado interrogativo con el fin de obtener una información o de conocer algo. Dentro del universo de las preguntas existen diferentes tipos, varias clases de preguntas, pero hay 6 que son las más comunes. Hay 6 que son las que con mayor frecuencia se realizan en un diálogo interpersonal. Estos 6 tipos de preguntas son las preguntas cerradas, son aquellas que demandan una respuesta de sí, no, blanco, negro, rojo, azul. Las preguntas abiertas, donde tú puedes ampliar, profundizar y dar todo un espectro de introducción y de conclusión antes de responder a la pregunta misma. Tenemos también las preguntas reflexivas, son aquellas preguntas como cuando el Señor te dice, ¿me amas? Eso es una pregunta reflexiva. Pero también están las preguntas directas, que son las que atañen directamente a la persona, como su nombre lo indica, o señalan a otro tercero desde la perspectiva del que está preguntando. Tenemos también las preguntas retóricas, que son aquellas que se hacen para uno mismo caer en meditación de la respuesta que va a ofrecer conociendo ya la misma. Y por último tenemos las preguntas de opciones múltiples. Son 6 tipos de preguntas que
abarcan los principales interrogatorios dentro de lo que es la comunicación de la raza humana. Como docente y como abogado de profesión, he aprendido y llegado a conocer no solo la importancia de las preguntas, sino también la importancia del momento en el que se hace la pregunta. La importancia del tipo de pregunta que se hace, la importancia de la intensidad con la que se hace la pregunta, la importancia de la reiteración o de la cantidad de veces que se hace la pregunta y por último, la importancia de la intención de esas preguntas. Y estos 5 aspectos son cruciales para ambas partes, para el que está haciendo la pregunta y para el que debe responder, para el que está interrogando y para el interrogado. Pero hay un aspecto más que vital, más que trascendental. Es un aspecto fundamental, ya no solo para ambas partes, sino de manera principal para el que está siendo cuestionado, para el que está siendo interrogado, para aquel que es el sujeto de la pregunta realizada. Y ese aspecto es, ¿quién es el que realiza la pregunta? ¿Quién es la persona que me está preguntando? ¿Quién es aquel que demanda de mí una respuesta? No es lo mismo que un agente del tránsito lo detenga y le pregunte, ¿usted tiene sus documentos al día? A que un amigo suyo le pregunte, en medio de un paseo en una carretera autopista, ¿tú tienes tus documentos al día? No es lo mismo que un cocinero en un restaurante, que un mozo, un camarero en un restaurante, te pregunte, ¿qué usted quiere comer? Porque esa persona va a ser el instrumento para proveerle a usted desde la cocina su alimento. A que la persona con la que tú andes te pregunte, ¿qué vas a comer? La persona que hace la pregunta es fundamental. No es lo mismo cuando tú estás en un tribunal siendo juzgado por una causa con razón o sin ella, con posibilidad de culpabilidad o no, y un juez te hace una pregunta, a que cuando esa misma pregunta te la realiza un compañero de trabajo. Quien hace la pregunta es fundamental. Me río porque muchas veces como docente, los alumnos también responden dependiendo quién le haga la pregunta. No es lo mismo una pregunta que vale puntos para un examen que una pregunta participativa en medio de una clase. Entonces, reitero, quien hace la pregunta, el autor de la pregunta, es fundamental. La autoridad de la persona que hace la pregunta, el papel de la persona que hace la pregunta, es de suma importancia. Pero si esto es así, frente a cualquier autoridad, frente a cualquier persona, ¿qué podemos pensar? ¿Qué nivel de importancia puede tener cuando el que hace la pregunta es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, aquel que tuvo en sí mismo la intención y la determinación de crearnos y darnos vida? El creador de todo lo que existe y el sustentador de todo lo que tiene vida. Cuando es Dios el que me pregunta, cuando es Dios el que le pregunta a la humanidad, ¿qué nivel de importancia puede tener? ¿Qué nivel de seriedad pueden tener cada una de esas preguntas? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña que Dios pregunta a la humanidad, a sus siervos, a la iglesia, ya sea directamente o a través de los hombres y mujeres de Dios que Dios de tiempo en tiempo ha levantado, precisamente para requerir responsabilidad, condición, ubicación de su pueblo o de la humanidad. En nuestro texto de Juan 21, del 15 al 17, se nos narra la historia, el suceso en el que Simón, a quien ya para ese momento, curiosamente, el Señor ya le había cambiado el nombre al nombre de Pedro. Sin embargo, podemos ver que en el versículo 15, en el versículo 16 y en el versículo 17, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás. Y es de particular importancia uno saber y uno entender cuando Dios te llama por tu nombre. Cuando Dios, sobre todo, habiéndote cambiado el nombre,
te llama por tu nombre antiguo, para hacerte entender que todavía esa naturaleza vieja está demasiado arraigada en tu carácter, en tu cosmovisión, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Entonces no le dice Pedro, Pedro, como le dijo cuando le advirtió que lo iba a negar antes que el gallo cantara 3 veces, sino que le dice, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas? Es decir, que Jesús está tratando de manera personal con Pedro y de manera profunda, a lo más profundo de la identidad de Pedro. Nosotros encontramos aquí que Pedro y Jesús se encuentran en un pequeño interrogatorio. Tenemos el momento, dijimos que el momento era importante, y la palabra nos dice, después de haber comido. Ya ellos habían pasado un tiempo juntos, habían conversado, Jesús les había cocinado. Dice la palabra que él había hecho una hoguera, había puesto los pescados sobre ella. O sea, había habido un momento de intimidad, de coinonía. Y eso es sumamente importante entre Dios y la humanidad y entre la humanidad en sí misma. Porque no es lo mismo, por difícil que sea la respuesta, cuando usted pregunta de una manera abrasiva y destructiva, a cuando usted pregunta desde una perspectiva de compañerismo, de amor, de cuidado, de protección, de conocimiento del otro. Y es allí cuando Jesús, el Cristo resucitado, el Mesías resucitado, porque ojo, ya este encuentro había sido después de la resurrección. O sea, Pedro estaba frente a frente al hombre que había negado, frente a frente al hombre del que ellos mismos muchas veces habían dudado que resucitaría, y lo estaba viendo allí resucitado. Era Dios hecho hombre, al punto tal de que cuando él le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Él le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, Pedro tenía pleno conocimiento de que Cristo tiene pleno conocimiento de lo que él siente, de lo que él piensa, de lo que él considera, de lo que él desea. Pero aún así le estaba preguntando. Y lo que le preguntaba era la misma pregunta que probablemente Dios nos ha hecho a nosotros muchas veces. ¿Me amas? Una pregunta sencilla, que pudiera ser una pregunta cerrada, pero indefectiblemente una pregunta directa. ¿Sí o no? ¿Me amas? Y es lo mismo que Dios nos pregunta hoy. Iglesia, ¿es Dios preguntándote personalmente, preguntándome de manera directa? ¿Me amas? Y hay un nivel de mayor profundidad cuando Él dice, ¿me amas más que estos? El Evangelio de Juan nos narra en capítulos anteriores la concepción de amor o la medida que tiene Dios de amor para aquellos que dicen amarlo. Y es sumamente importante porque nos demuestra que ciertamente la obediencia está involucrada, pero que la obediencia no se impone por temor, ni la disciplina se impone por temor, sino que tanto la disciplina como la obediencia son consecuencias directas del amor. Y entonces el Señor nos lleva a su palabra en Juan 14, 21, 23. La palabra de Dios nos dice allí de manera taxativa, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, que el Señor nos revela que el hecho de guardar su palabra, de atesorar su palabra, de poner por obra su palabra, es lo que le dice a Dios cuánto yo lo amo. Mi obediencia al Padre, mi obediencia a la palabra de Dios, es lo que le responde a Dios su pregunta.
Me amas, mi palabra guardarás. Me amas, en mis mandamientos andarás. Mi obediencia a su palabra es mi respuesta a su pregunta de si lo amo y aún más si lo amo más que estos. Otra porción del mismo libro de Juan, en el capítulo 15, versículos 9 y 10, nos señalan lo siguiente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una vez más, desde otra perspectiva, el Señor nos dice que amarlo es permanecer en sus mandamientos. Permanecer en sus mandamientos. Es necesario yo conocer sus mandamientos, yo conocer su palabra, conocer su ley, escudriñar la palabra. Él dijo: a vosotros creéis que en la palabra tenéis la vida eterna, mas yo os digo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a amar al que no conozco? ¿Cómo voy a obedecer al que no conozco? ¿Cómo lo voy a amar o obedecer si no conozco sus mandamientos y sus leyes? Si no estudio, si no escudriño, si no devoro, si no como, ingiero y me deleito en su palabra. Él dice: permaneced en mi palabra. Permaneced en mi palabra es permanecer en mi amor. Y es importante señalar que no es lo mismo cuando un ser humano me hace una pregunta a cuando la pregunta me la hace, como dijimos ahorita, el Dios eterno, el Dios todo creador. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo que te lo pregunte un ser humano a que te lo pregunte Dios. Vamos a ver un par de ejemplos en los que Dios, a través de sus siervos o de manera directa, le pregunta ciertas preguntas a la humanidad, a sus hijos, a su iglesia, precisamente, y vamos a ver su contexto y su propósito. Génesis 3, del 8 al 13, nos dice lo siguiente: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el versículo 13 nos da la última pregunta. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Estas son las primeras 4 preguntas que Dios hace a la humanidad. Y lo impresionante de estas 4 preguntas es que estas 4 preguntas enmarcan en sí mismas una amplitud de conceptos existenciales, teológicos, de la cosmovisión de la iglesia. Cuando vamos a la primera pregunta, ¿dónde estás tú? Esta primera pregunta apela a nuestra identidad, a nuestra ubicación y a nuestro propósito existencial. Y usted me pudiera decir: no, pero no pregunta qué estás haciendo, no pregunta qué vas a hacer, sino dónde estás tú. Y es que en el caso de Adán, el primer hombre creado, su ubicación en este momento era fundamental para con su propósito existencial. Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque previamente nos ha dicho que tuvo miedo y se escondió. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás? ¿Estás escondido o estás caminando con Dios? ¿Estás escondido porque tienes miedo de la circunstancia, de lo que está pasando en el mundo, o estás caminando con Dios? El versículo 8 dice que Dios se caminaba en el huerto, en el aire de la tarde. ¿A qué fue Dios al huerto a caminar? Indefectiblemente, a caminar con Adán y a caminar con Eva, a tener comunión con la creación que había realizado. Por eso cuando Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? En buen dominicano, ¿dónde te metiste? ¿Dónde tú estás metido? Y te llaman los hermanos: oye, hace mucho que no te veo en la iglesia. Oye, hace mucho que tú no te subes al Zoom.
¿Dónde estás tú? Tiene que ver directamente con tu propósito generacional, porque Adán debió haber estado allí caminando con Dios en primer lugar y en segundo lugar administrando en plena mayordomía y gobernanza de la creación que Dios había puesto en sus manos. Dice el Salmo que Dios hizo al hombre poco inferior que a los ángeles, lo coronó de gloria y majestad y todo lo que creó lo puso bajo sus pies. Adán no tenía por qué estar escondido. ¿Dónde estás tú? Es la primera pregunta que Dios hace a la humanidad y nos la hace hoy, en el día de hoy, directamente nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es tu propósito en este momento? ¿Es un propósito humano y terrenal o es un propósito divino, celestial, que trasciende a la eternidad? Primera pregunta, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esta segunda pregunta apela a cuál es la fuente de tu conocimiento. ¿Quién te enseñó? Dios le está diciendo a Adán, ok, ya tú sabes que estás desnudo y yo no te lo había dicho. ¿Cómo tú sabes que estás desnudo? ¿De dónde tú sacas esa información? ¿De dónde tú sacas ese conocimiento? Al día de hoy, muchos dirían la ciencia, el espiritualismo, cualquier otra fuente que no sea Dios o la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios pregunta ¿quién te enseñó?, le está diciendo a la humanidad, la fuente de la que tú obtienes tu conocimiento, ¿consideras que es más veraz que yo? Le está diciendo a la humanidad, tú has desechado mi conocimiento y has buscado y te has provisto tu propia fuente de conocimiento. Y como si eso fuera poco, el segundo paso es que has establecido tu propio conocimiento como superior y como veraz frente a mi conocimiento, frente a mi revelación. Pero lo precioso es que esa pregunta termina diciendo, ¿quién te mostró tu propia condición? ¿Quién te mostró que estaba desnudo? Porque esa es la revelación de Dios. Todo conocimiento que no emana de Dios nos deja desnudo frente a la verdad de Dios. Porque solo en Dios está la sabiduría de los siglos. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que existe la sabiduría terrenal, animal, natural, diabólica. Pero que también existe la sabiduría que proviene de lo alto. Y en el libro de los Proverbios, el rey Salomón dice una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mi hermano, iglesia que me escuchas, hay dos fuentes de sabiduría. O Dios o la extra Dios. Y nosotros tenemos que decidir quién es, cuál es la fuente de nuestro conocimiento. Porque es ese conocimiento el que nos va a llevar al próximo paso, a la próxima pregunta, a nuestro estilo de vida. Son nuestros conocimientos los que nos llevan a nuestros principios y nuestros principios se reafirman en base a nuestros propios conocimientos. Y estos nos llevan a nuestro estilo de vida, a nuestra moralidad, a nuestra ética, a nuestros principios y valores. La tercera pregunta dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y la tercera pregunta nos lleva o nos apela a cuál es la fuente de tu conducta, de tu moral, de tu código de vida. ¿Es tu código de vida transgredir mis leyes? ¿Es tu código moral vivir conforme a tus propias leyes? Dios le pregunta, ¿has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Y es que cuando nuestro conocimiento no viene de Dios, nuestro próximo paso es violar y violentar y transgredir las leyes de Dios. Decirle a Dios, yo sé más que tú. Tu ley es una ley obsoleta. Ahora en estos tiempos esto es lo que rige, esto es lo que manda. Y cuando Dios habla de vida, el mundo habla de muerte. Y cuando Dios habla de integridad, el mundo habla de falsedad. Porque el hombre escoge su propio camino. Pero el camino del hombre, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Y el conocimiento del hombre sin Dios es un conocimiento que deja al hombre desnudo y lo lleva a muerte. La cuarta pregunta fue, ¿qué es lo que has hecho? Y esta pregunta
apela a la conciencia del ser humano. Es como si Dios le dijera: ¿estás consciente de lo que hiciste? ¿Conoces la verdad y la realidad de lo que ha sucedido? Mientras hay anuncios por ahí que te dicen: la vida es ahora, disfruta ahora, vive ahora y paga después, el Señor te dice: vive consciente de lo que estás viviendo, porque esa es la libertad del hombre. ¿Qué es lo que has hecho? Apela al conocimiento de la verdad y la realidad. Estoy consciente de lo que hago. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado con lágrimas en los ojos, quebrantados, con nudos en la garganta, con el pecho comprimido, agarrándonos la cabeza, abrazados de alguien, de un amigo, de un familiar, diciéndole: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Completamente arrepentidos. Si pudiera volver el mundo atrás, si pudiera volver el tiempo atrás. Porque cuando hemos vivido nuestro propio conocimiento, porque cuando hemos transgredido nuestras leyes, porque cuando nos hemos escondido de Dios, las leyes de Dios, y nos hemos escondido de Dios, la palabra de Dios nos enseña en esa cuarta pregunta que terminaremos lamentándonos de lo que hemos hecho. La cuarta pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Es un grito de lamento y de dolor que lleva a la humanidad siempre a proyectar su culpabilidad, su responsabilidad. 4 preguntas, las primeras 4 preguntas que Dios hace a la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? Nos hablan de identidad, nos hablan de nuestra fuente del conocimiento, nos hablan de nuestra fuente de conducta, código moral, y nos hablan de nuestro conocimiento de la verdad y la realidad. Y nos preguntamos nosotros al día de hoy cuando leemos la palabra: ¿y no sabía Dios la respuesta de cada una de estas preguntas? ¿Y no tenía Dios, el Dios eterno y soberano, el creador de los cielos y la tierra, el conocimiento de cada una de esas respuestas? Claro que sí, claro que lo sabía, claro que lo sabe y claro que lo sabrá. Dios permanece en el conocimiento absoluto y total porque Él es la fuente de todo conocimiento. Dice el Nuevo Testamento que Jesucristo conocía el corazón de ellos y no necesitaba que ninguno le hablase porque Él lo conocía. Entonces, ¿para qué nos pregunta Dios si conoce ya las respuestas? ¿Por qué viene Dios a hacerme preguntas? ¿Por qué Dios pregunta a su iglesia? ¿Por qué Dios cuestiona a la humanidad si Él conoce las respuestas? Y esto es lo precioso. Lo precioso es que el Señor en su amor nos pregunta, no para conocer la respuesta ni buscando nada, sino para que nosotros mismos caigamos en cuenta de cuál es nuestra verdadera condición. Dios lo hace en una dimensión de amor. Dios nos pregunta para abrir nuestros ojos. Dios nos pregunta para abrir y disponer nuestro corazón fosilizado por el pecado. Dios nos pregunta para traernos de tinieblas a luz admirable. Dios nos pregunta para que sepamos nuestra condición, para que no nos engañemos por falsas emocionalidades ni por conceptos o vanas creencias. Nos pregunta en su amor para llevarnos a la verdad, a su verdad, a esa verdad que nos devuelve el camino y nos pone de nuevo en la senda de justicia y plenitud, en la senda del reencuentro con Dios y de la comunión con Dios. Dios nos pregunta para llevarnos a vida abundante, a la casa del Padre. Nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 38 al 41, que precisamente en este procedimiento de Dios ubicar a la humanidad en base a preguntas, Dios comienza allí con Job, uno de los diálogos más impresionantes que lo invito a que se lo lea, lo medite, lo escudriñe, porque es una tesis a la humanidad. Es una tesis al conocimiento de Dios sobre la humanidad y a la reubicación de nosotros como seres humanos. Dios le dice a Job: ok, cíñete,
que ahora yo te preguntaré y tú me responderás. Y Dios arranca diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Cuando saqué a las estrellas y la llamé a cada una por su nombre. ¿Cuándo? ¿Dónde estabas tú? Es el Dios eterno hablándole al polvo. Es el Dios eterno diciéndole al polvo, hey, despierta, eres polvo. ¿Dónde estabas tú? Otra de las preguntas que Dios le hace a Job es, ¿quién me ha dado para que yo me vea obligado a restituirle? ¿Quién me ha dado para que yo le restituya? Demostrando su majestad y su poder y su condición de creador, porque Él es el dueño de todo lo que existe, porque Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, en esa pregunta, en ese intercambio de preguntas, Job en silencio sigue escuchando aquella andanada de preguntas una tras otras que impelen y van directamente a lo más profundo del ser de Job. Otra experiencia de un siervo de Dios, de un hombre que amó a Dios profundamente, pero que en su humanidad cometió muchos errores, hasta el punto de decir, ¿qué he hecho? Fue David. La palabra de Dios nos narra en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículo 9, de manera específica. Es la historia de David y Betsabé. Allí Dios, a través de Natán, confronta al rey David y le hace la alegoría de que un hombre con una sola oveja había estado allí apacentando su oveja, y un príncipe del lugar, un rico del lugar, como tenía un invitado, tomó esta oveja, la mató, la degolló y la brindó a este invitado para no sacrificar sus propias ovejas. David, enfurecido, dice que ese hombre es digno de juicio y de una condenación y que tendría que pagar 4 veces la oveja. Y el profeta, la palabra no lo dice, pero yo lo imagino, lo mira fijamente y con aquella voz de profeta y la unción de Dios sobre él, le dice, ese hombre eres tú. Entonces allí David, desconcertado, llegamos al versículo 9. Y en el versículo 9, él le dice, ¿por qué pues tuviste a poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste a poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de Dios? Y es lo que Dios nos pregunta hoy. ¿Por qué menospreciamos su palabra? ¿Por qué tenemos a poco la ley de Dios? ¿Por qué no nos regimos por los mandatos de Dios, por la palabra de Dios, para demostrarle que le amamos, para verdaderamente vivir en su amor? Porque es lo que Él dice y es lo que hemos leído. Si me amas, guardarás mi mandamiento. Si me amas, permanecerás en mi amor, en mi ley. ¿Por qué tenemos a poco el mandato de Dios? ¿Por qué menospreciamos la ley de Dios frente a la sabiduría de los hombres? ¿Por qué cuestionamos la ley de Dios en vez de cuestionar la ley de los hombres primero? Y esa pregunta nos revela el porqué y la razón de nuestro corazón. ¿Por qué tuviste a poco? Quiere decir, la humanidad menosprecia la ley de Dios. Y cuando usted menosprecia a alguien, usted está diciendo que se ensoberbece frente a eso que usted menosprecia, porque usted se considera superior, y ese es el pecado del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia. Yo soy mejor que el otro, de ahí viene el menosprecio. Lo mío es preferible a lo del otro. Pero cuando menospreciamos la ley de Dios, terminamos haciendo lo malo delante de sus ojos. Y Dios nos revela que pecamos muchas veces porque en nuestro corazón menospreciamos el mandato de Dios. Pero lo precioso de estos 2 ejemplos, como muchos otros que hay en la Biblia, es que por encima de todo, cada vez que Dios cuestiona a la humanidad, cada vez que Dios cuestiona a la iglesia, cada vez que Dios llama a sus hijos y los cuestiona,
tiene un propósito trascendental, profundo y eterno. Más que los 3 o 4 que dijimos ahorita, de que conociéramos nuestra condición, de llevarnos a la realidad de nuestra condición, de traernos de tinieblas a luz. Lo más precioso es que cada vez que Dios pregunta a sus hijos, tiene por fin y propósito restaurarles, restaurar la comunión con Él mismo, atraerlos a Él mismo. Es Dios el que busca al hombre, es Dios el que cuestiona al hombre para que una vez cuestionado, interrogado, confrontado consigo mismo, tenga entonces que responder lo que respondió Job en el capítulo 41. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Ahora sé que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia, amigos, amigas que nos escuchan, eso es lo que Dios quiere al día de hoy. Cada pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría, de tu conocimiento? Es con el fin profundo de llevarnos a un reencuentro con Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no nos pregunta como un policía detrás de nosotros con la intención de decirnos te agarré, hey, ven a castigarte. El propósito de cada pregunta desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito del corazón de Dios es restaurar a sus hijos, es restaurar a la iglesia, es restaurar la comunión de sus hijos con el Padre. Cuando David fue cuestionado por Natán, dijo, yo he pecado contra Jehová. Y ahí mismo Dios le dijo, por cuanto has conocido tu pecado, no morirás. Vinieron las consecuencias, pero vino vida sobre la vida de David. Vinieron las consecuencias, pero vino conocimiento y vida nueva sobre Job. Cada vez que Dios pregunta a sus hijos, es con el propósito de restaurarnos en su amor. Comenzamos diciendo que Pedro y Jesús tuvieron un diálogo precioso, un diálogo al que yo te invito que tengas un día con tu Señor y Dios. Siéntate, míralo fijamente a los ojos, con ternura y gratitud, de que el polvo pueda mirar al Eterno, de que, como dice el apóstol Pablo, el que no era hijo, el bastardo, haya sido tomado como parte de la familia de Dios. Y con gratitud, escúchalo preguntarte, ¿me amas? ¿Me amas? No sin antes mencionar tu nombre, José, Juan, Julio, Luis, María, Luisa, Lucía. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que a ti mismo? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy, iglesia. ¿Verdaderamente amamos a Dios? ¿O estamos viviendo una vida religiosa, rutinaria, acostumbrados a un estilo de vida? No me respondas, no soy yo quien te pregunto. Es el Dios eterno que hoy te pregunta y me pregunta, ¿me amas? Que nuestra respuesta sea nuestra obediencia. Que nuestra mejor respuesta sea nuestro amor a su palabra, nuestro amor a sus mandamientos, el atesoramiento de sus leyes en nuestros corazones y la puesta por obra de cada una de ellas en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, el apóstol Pedro te respondió, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Señor, ¿cuántos de nosotros quisiéramos poder responderte de esa misma manera, diciéndote, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos, oh Dios, que nuestra vida de obediencia no refleja el amor que muchas veces cantamos o decimos tener por ti?
Hoy nos humillamos como iglesia, hoy nos humillamos como público, hoy nos humillamos como oyentes, hoy nos humillamos como visita, hoy nos humillamos y reconocemos que no te hemos amado como tú mereces ser amado. Hoy reconocemos que necesitamos amarte más, Señor, y te pedimos perdón por amarnos a nosotros más que a ti mismo, por amar nuestros sueños más que tus sueños, por amar nuestros propósitos más que tus propósitos, por amarnos a nosotros mismos más que a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos y enséñanos, oh Dios, a amarte. Que ese primer mandamiento no sea gravoso, porque dice tu palabra que tus mandamientos no son gravosos, y que nosotros podamos vivir en esa dimensión de ese primer mandamiento que diste a la humanidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte, para que el día en que cara a cara te escuchemos decir, ¿me amas? Con gratitud, con regocijo y confianza, podamos mirarte a los ojos y decirte, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Que Dios le bendiga, iglesia, que Dios le bendiga, amigos que nos escuchan y nos visitan de manera virtual. En el nombre de Jesús, la paz de Dios sea con ustedes y en sus hogares. Bendiciones.